Buenos días, iglesia. Hoy lunes de estudio bíblico. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Abdías, el cual es un libro muy interesante, corto pero muy interesante. Pero antes de ello vamos a orar. Señor Jesús, que seas tú, Señor, en este estudio bíblico. Dejamos en tus manos, Señor, todo lo que yo hoy pueda dar de conocimiento, porque sabemos que es tu palabra, Señor, y queremos que quede guardada en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces en nuestras vidas y por permitirnos, Señor, poder escuchar un día más de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, que seas tú, Padre, permitiendo, Señor, que este conocimiento quede en nuestros corazones y que seas tú, Señor, permitiendo también, Padre eterno, que podamos aprender de este libro tan importante. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el libro de Abdías. Abdías significa siervo del Señor y fue uno de los profetas acerca de los cuales no se sabe mucho o prácticamente se sabe muy poco, ya que solamente escribió esta profecía y no se hace mención de él en otros libros. Abdías vivió conforme a su nombre, porque fue un siervo del Señor. Y un siervo no se jacta de su genealogía ni se aprovecha de su experiencia, no se coloca en primer plano. Y la voluntad de Dios fue que su nombre y su breve profecía fueran conocidas por el mundo. He leído que Abdías, el nombre Abdías aparece en el Antiguo Testamento, pero que según estudiosos no tiene nada que ver con este profeta. O sea, no es este profeta el cual nombran en otras oportunidades en el Antiguo Testamento. Este libro consta de un capítulo, por eso es breve y por eso pertenece a los profetas menores. Consta de un capítulo el cual contiene 21 versículos, los cuales están divididos en dos pasajes: la humillación de Edom y la exaltación de Israel. Antes de seguir hablando sobre el libro, sobre la destrucción de Edom y lo que representa Edom para el Señor, para Jehová, hay que hablar un poco sobre el contexto de este libro. Los edomitas, es decir, el pueblo de Edom, tienen su origen en Esaú. No sé si se acuerdan de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el cual vendió su progenitura. Entonces, ya recordando el contexto, sabemos que Edom es un sobrenombre que se le colocó a Esaú. Edom significa rojo y se le colocó ese sobrenombre porque Esaú vendió su primogenitura por un guiso rojo. Esaú significa velludo. Ya sabemos que cuál era la diferencia entre Jacob y Saúl, ya que Saúl era muy velludo. Entonces, por eso este pueblo tiene allí su origen en ese nombre, Edom, rojo, por Esaú. Esaú mostró menosprecio por las promesas del pacto al casarse con dos cananeas y además por vender su progenitura. Sabemos también la lucha y nacimiento de Jacob y Esaú, ya que cuando estaban en el vientre de su madre Rebeca, había contienda, había como una pelea allí dentro del vientre. Dice en el capítulo 25, de Génesis, dice: dos naciones hay en tu seno. Dos naciones representaban Jacob y Esaú, es decir, Israel y Edom. Sus descendientes respectivos, Israel y Edom, fueron enemigos perpetuos. Entonces, el libro de Abdías es una profecía sobre la destrucción de Edom, ya que Edom fue enemigo de Israel. Sabemos que los enemigos del pueblo de Dios no prosperan. Algunas de las cosas que los edomitas hicieron a Israel: negaron el paso a Israel por en medio de su tierra, localizada al sur del Mar Muerto, cuando Israel era guiado por Moisés en el desierto.
Los edomitas se opusieron a Saúl, pelearon en contra de Josafat, se rebelaron en contra de Joram. Los edomitas aplaudieron la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Eran rivales, por lo tanto, bueno, el Señor los destruyó. Algunos versículos que menciona este capítulo en el libro de Abdías. Dice, Abdías predijo que los edomitas serían talados para siempre, como si no hubieran sido, que un remanente de Judá sería salvo y que el reino de Jehová aún prevalecería. Edom fue invadida y asolada en el año 582 a.C. por los mismos babilónicos, a quienes ellos habían ayudado en contra de Jerusalén. Es decir, sus mismos aliados en un momento fueron sus enemigos. Los pocos edomitas que restaban quedaron circunscritos a una región sur de Judea, donde subsistieron durante 4 siglos como enemigos activos de los judíos. En el año 126 a.C. fueron sojuzgados por Juan Hircano, uno de los gobernantes macabeos. Se les obligó a circuncidarse y fueron absorbidos dentro del Estado judío. Y el final de los edomitas fue en el año 70 después de Cristo. Con la destrucción de Jerusalén desaparecieron de la historia. Es importante saber que se cumplió la profecía, que obviamente en el momento en que se dio la profecía, que Abdías pudo dar la profecía, no se cumplió de inmediato, pero sí poco a poco se fue viendo su destrucción hasta que totalmente desaparecieron de la historia. Es importante, hermanos, que no ignoremos este pequeño libro, que se encuentra escondido entre los más reconocidos como Amos y Jonás. De lo contrario, te perderás de verdades vitales. Abdías trató el tema del orgullo y el deseo de venganza. Cuando hay deseo de venganza, cuando hay orgullo, hay prepotencia, porque los edomitas tenían como característica que ellos vivían en montañas y que eran muchos y eran fuertes, entonces ellos sentían que podían contra cualquier pueblo, y por eso muchas veces se rehusaron o muchas veces pelearon en contra de Israel. Entonces, cuando creemos que por nuestras propias fuerzas somos grandes, cuando creemos que podemos hacer el mal y en ningún momento ver las consecuencias, entonces pasa esto. Esta es una profecía que obviamente nos determina o nos muestra cómo el Señor pelea por su pueblo, cómo el Señor va frente a su pueblo guardándolo y destruyéndolo a sus enemigos. Pero también en la parte personal nos puede dar a comprender que en nuestro corazón no puede haber la venganza. La venganza es de Jehová, dice su palabra, y es mejor que cualquier cosa que pueda pasar o que nos puedan hacer a nosotros como pueblo de nuestro Señor Jesucristo, dejémoslo al Señor. Ni el orgullo ni la venganza prospera. Lo podemos ver en este pueblo. Hermanos, los invito a tener esta reflexión, de mantener nuestros corazones guardados a nuestro Señor, de poder ver que las profecías de nuestro Señor se cumplen. No hay nada que haya profetizado, que Jehová haya dicho, que no se haya cumplido, y que podamos mantener nuestra confianza en el Señor, de que Él peleará por nosotros. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor Jesús, por habernos enseñado, Padre, más sobre ti, Señor, sobre tu carácter, mi Dios, sobre tu fuerza, Padre eterno. Gracias, Señor. Permite, mi Dios, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra cada día más. Dejamos este estudio en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.